Hola, bienvenido al episodio 5 de Enigmas del alfabeto inglés. En episodios anteriores vimos cómo el alfabeto se desarrolló como herramienta de comunicación que hizo más asequible el acceso a la cultura. La idea principal fue que cada letra representara un sonido específico relacionado a una posición exacta de la boca, lo que ayudó a que el aprendizaje fuera más rápido y eficiente. Veamos ahora cómo evolucionó el alfabeto inglés que conocemos hoy en día. El primero en utilizar el alfabeto en su representación fue el inglés antiguo, que estaba relacionado al alemán, ya que era el lenguaje de las tribus de anglos y sajones que llegaron a Inglaterra en la mitad del siglo V. Es interesante ver entonces cómo evolucionó el alfabeto en el alemán. En el caso del alemán, los escribas de este idioma identificaron sonidos en su lenguaje que no estaban representados en el alfabeto latino y eventualmente añadieron nuevos símbolos para representarlos. El alfabeto alemán se aprendía y se aprende hoy en día de forma casi idéntica al alfabeto latino, recitando los mismos sonidos, especialmente en el caso de las 5 vocales, es decir, la A se pronuncia A en alemán. Los sonidos vocálicos adicionales se fueron representando mediante dígrafos, es decir, combinaciones de dos vocales, y luego mediante el uso de diéresis. Para eso podemos apreciar la palabra schön, que al principio se escribía S-C-H-O-E-N y hoy en día se escribe S-C-H-O-N con una diéresis en la O para representar el sonido distinto. En otro caso, los alemanes añadieron un sonido consonante que representa el sonido de dos S. En resumen, el escriba alemán continuó la tradición de representar los sonidos consistentemente y añadió símbolos específicos para representar los sonidos adicionales. Regresando al inglés antiguo, y como dijimos anteriormente, este idioma empezó a usar el alfabeto latino después de la llegada de San Agustín, el primer arzobispo de Canterbury, que llegó a Inglaterra a finales del sexto siglo. El inglés antiguo siguió la tradición de representar un sonido mediante un símbolo e introdujo nuevos símbolos. El hecho que se introdujeron nuevos símbolos indica claramente que el escriba del inglés antiguo había analizado su lenguaje y había determinado la necesidad de utilizar letras adicionales. Otra característica interesante del inglés antiguo es que representaba declinaciones o cambios en las palabras basadas en número y género, por ejemplo, que en el inglés moderno han sido descartados. Estos cambios o declinaciones existían y aún existen en la mayoría de los lenguajes indoeuropeos. Por ejemplo, mientras que el inglés moderno solamente usa el artículo the, en el inglés antiguo sí existían distintos artículos. Vemos entonces que el inglés antiguo era un idioma regular, donde cada letra o combinación de letras representaba un sonido en particular. El inglés antiguo perduró como lengua hasta el año 1066, en que los normandos franceses invadieron Inglaterra. La invasión normanda hizo que el francés reemplazara al inglés en las cortes, el gobierno y las instituciones educativas. Para entender la influencia del francés, revisemos entonces cómo evolucionó el francés en su uso del alfabeto. A pesar de ser un idioma romance debido al origen de sus palabras, este idioma se caracteriza por el uso de sonidos, especialmente vocálicos, que son distintos a los utilizados en el latín. El francés evolucionó y cambió las reglas del alfabeto latino para adaptar la representación de sus sonidos. Los escribas franceses trataron de mantener las palabras lo más cercanas a su origen latino, pero utilizaron combinaciones de vocales o dígrafos para indicar los nuevos sonidos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la palabra moulin, hot y
significa otro. La primera palabra que vemos es la palabra moulin, M-O-U-L-I-N, que viene del latín molinum y que significa molino en español, y se pronuncia aproximadamente moulin. Acá vemos como la O y la U cambian a un sonido distinto, pero todavía semejante a la U, mientras que la I casi parece una A. Después vemos la palabra A-U-T-R-E, que significa otro, viene del latín alter, donde la A y la U suenan casi como una O. La palabra se pronuncia aproximadamente otro y la E no se pronuncia mayormente. La otra palabra que vemos aquí es E-A-U, que viene del latín aqua y tiene un sonido aproximadamente como el de la O y es más o menos Para escuchar las pronunciaciones correctas, los invito a ir a Google y tipear cada palabra y escuchar el sonido en Google. Vemos entonces cómo las palabras del francés, a pesar que vienen del latín, empiezan a ser pronunciadas de forma bastante distinta. En el prefacio del Diccionario de la Academia Francesa de 1694, podemos ver una interesante discusión acerca de la ortografía, que indica cómo los franceses dejaron de utilizar el principio de que la ortografía es una técnica utilizada para representar los sonidos de las palabras. El diccionario dice primero que se ha pegado lo más posible a las ortografías originales de las palabras de latín, ya que son el origen de las palabras y es como los hombres de letras las han recibido. Luego nos dice que el uso común en una lengua viva es el que nos guía en cómo escribir una palabra. Y dice que esto hace inútil los esfuerzos de quienes trataron de reformar la ortografía del francés por 150 años antes de la primera edición del diccionario. Estos esfuerzos, por supuesto, fueron realizados bajo el principio de que la escritura debe representar la pronunciación. Pero el diccionario francés también dice que este principio no es absolutamente cierto. Ahora, si dicen que el uso común es la guía final que indica cómo se debe escribir una palabra, entonces ¿por qué la ortografía no podría cambiar para reflejar esa pronunciación? ¿Por qué tendríamos que mantener una escritura que expresa cómo se pronunciaba una palabra hace cientos de años y no refleja cómo se pronuncia en la actualidad? En mi opinión, sí. Como medio de comunicación, la escritura de una palabra debería dar información suficiente al lector para poder pronunciarla, sin ambigüedades ni interpretaciones, y no ser una especie de reliquia arqueológica para el estudio de algunos eruditos. Vemos entonces en el francés que su ortografía no necesariamente representa la pronunciación de esas palabras. Aparentemente esta filosofía cambió algo a través del tiempo y la Academia Francesa introdujo otras reformas en su escritura para reflejar las nuevas pronunciaciones, incluyendo el uso de símbolos diacríticos y dígrafos. Aprender a leer el francés hoy en día implica entender una cantidad considerable de reglas y excepciones en su ortografía. Sin embargo, una vez aprendidas estas reglas, hay cierta consistencia en la escritura de la mayoría de las palabras, por lo que no es necesario indicar los sonidos de cada palabra por separado como sí lo hace el inglés. Debido a la invasión normanda y a la influencia del francés, el inglés dejó de utilizar sus letras adicionales y empezó a utilizar solamente las letras del alfabeto latino, que se utilizan hoy en día. Solamente quedó la W o la W como símbolo adicional. Al no ser utilizado por las clases dirigentes, el inglés terminó transmitiéndose solamente en forma oral fuera de las ciudades, y según Mario Pei, unas 6.500 palabras del idioma solamente sobrevivieron este periodo, aunque éstas llegaron a formar el núcleo del inglés medio y moderno. Cuando fue retomado como idioma del reino hacia el año 1415, el inglés había sido transformado completamente, tomando muchas palabras y sonidos del francés.
No había un acuerdo en cómo representar las palabras. A veces se seguían las reglas del francés, a veces las normas del latín y otras veces simplemente los escritores inventaban sus propias reglas. Era común ver al mismo autor escribir la misma palabra en forma diferente en el mismo libro y a veces en el mismo párrafo. Shakespeare mismo escribió su nombre de varias formas distintas, ninguna de las cuales es la que conocemos hoy en día. En esta época de cambio surgió el proceso llamado el Gran Cambio de las Vocales, que causó una variación en la pronunciación de las vocales largas del inglés. Es en esta época que la A dejó de ser A y se convirtió en A. A raíz de esto, el alfabeto inglés se convirtió de ABC a ABC, o de A, E, I, O, U a E, I, O, U, abandonando la tradición del alfabeto de representar un solo sonido con una letra, ya que A es una combinación de sonidos, no es una sola posición de la boca. El inglés es entonces el único alfabeto europeo importante en que las vocales se pronuncian de esta manera: A, E, I, O, U. En el próximo episodio revisaremos la historia del gran cambio de las vocales, los sonidos adicionales que llegaron del francés y otros idiomas nórdicos, y cómo hasta la fecha representan una fuente de confusión para el que aprende este idioma. Para más información, acceda a www.enigmasdelingles.com. Gracias.